Excelente día, hermanos en Cristo Jesús. Les habla el ministro Marcos Vivas desde Barinas, Venezuela. Y les tengo acá el agrado de presentarle un estudio referente al nacimiento de Jesús según la cultura hebrea judía, realizada en 3 segmentos, y esto es una primera parte donde, comparando los versículos de la Biblia y conociendo la cultura judío-hebrea con respecto a qué es para ellos una virgen, qué significa ser el rey de los judíos y qué requisitos debe tener dicho rey para ser reconocido por los judíos como el Mesías, o sea, el ungido. Primer requisito es ser judío de nacimiento. Segundo requisito, nacer en Judea. No podía nacer en Benjamín, no podía nacer en Leví, tenía que ser de Judea porque esa era la tribu de los reyes. Ser descendiente del rey David, según la simiente, según la semilla de David. La intención no es herir la sensibilidad religiosa y tampoco es polemizar, es hallar la verdad. Aquí, adelante, pongan atención y escuchen el audio, la primera parte. Se comprende de otra segunda parte donde veremos dónde se originó la interpolación, donde fue colocada intencionalmente otro origen de Jesús que no coincide con la cultura, con las creencias judíos hebreas. Bendiciones, amados, en nombre de Cristo Jesús. Voy a poner un tema quizás algo fuerte, que choque con nuestras creencias desde nuestra niñez. ¿Fue Jesús el Cristo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Fue María Virgen para dar a luz al Salvador de los hombres sin pecado? Esto es lo enseñado por la religión, tanto católica como la evangélica. Los cristianos salimos de la Iglesia católica cuando se fundó la Iglesia protestante. Salimos de Roma, pero nos traímos muchas cosas de Roma, nos traímos su ADN, la concepción divina de Jesús el Cristo, el bautizo en agua, de diferentes formas, pero lo trajimos. La Santa Cena, que los católicos llaman la comunión o la sustanciación del cuerpo de Cristo, y el matrimonio eclesiástico inclusive, porque hay algunos pastores que celebran bodas en las iglesias cristianas, como si fuera una iglesia católica. ¿Verdad? Salimos de Roma, pero muchas cosas no sacamos de Roma, muchas cosas se quedaron en nosotros. Fue como Moisés que sacó a Israel de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Al primer problemita decían, nombremos capitanes y regresemos a Egipto. Bueno, vamos al grano. ¿Es bíblico que Jesús, el Cristo, fuese concebido por el Espíritu Santo? Según la tradición y la cultura hebrea, no es así. Repito, mi intención no es herir a nadie en su sensibilidad religiosa. Y vamos a entender la Biblia desde el punto de vista judío. Jesús en carne era judío. Comencemos por las profecías sobre María. En Isaías 7:14, nueva versión internacional, dice la palabra: por eso el Señor mismo les dará una señal.
La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Y incluso en la Reina Valera aparece una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Este punto de vista es importante, que es una virgen para un judío y que es una virgen para un sistema romano, un sistema eclesiástico católico o un sistema religioso cristiano evangélico. Una virgen para el sistema católico, el sistema cristiano, es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Para un judío no necesariamente es así. Me explico. Cuando se traduce virgen, ¿verdad? En el griego podemos ver que colocan la palabra partenos. Toda la palabra virgen la ponen en partenos. Cuando vemos partenos en el original, es la palabra virgen, pero en el hebreo esa palabra virgen tiene muchos significados. Por ejemplo, encierra 3: Alma, Betulá y Nahara. Si no se conoce estos conceptos, se va a interpretar mal. Betulá tiene capacidad para reproducirse, pero no ha conocido varón, o sea, ha menstruado, ha ovulado. Alma es una joven que no ha alcanzado la pubertad. Es una prepúber que no ha tenido menstruación y por supuesto no ha ovulado. No puede concebir. Y Nahara es una niña muy pequeña, de 3, 4, 5, 6 años. En el caso de María, ella es Alma, y eso lo podemos leer en la profecía de Isaías 7:14 que mencioné anteriormente, pero lo voy a anexar una lámina en traducción hebrea de la Tanaj. Y ahí aparece en el versículo 14, capítulo 7, el significado de Emmanuel, que es Dios con nosotros, y la palabra Alma, que es una joven que no se ha desarrollado y que no ha tenido menstruación, que era el caso de María, según la traducción hebrea. Continuamos. ¿Cómo entonces obra Dios sobre María para que Jesús fuera hijo de Dios? Vamos al Génesis. Según estudios de Filón, que era un intérprete de las Escrituras, hay una tradición que existía en el templo. Había una persona que hacía la lectura de las Escrituras y había una persona que las interpretaba. Este era el caso de Filón, que es un intérprete de la palabra, y hace la siguiente interpretación. Asocia la virginidad con la incapacidad de concebir. La esterilidad de la mujer era considerada como una virginidad. Cuando Filón interpreta a Génesis capítulo 18 y dice la palabra, Sara pasó de las costumbres de las mujeres, o sea, ya no menstruaba y pasa a tener el hijo de la promesa. En aquellos tiempos, cuando una mujer ya no ovulaba y quedaba embarazada, se tomaba como un milagro de Dios. Y ese hijo era llamado hijo de Dios. Por supuesto, siempre y cuando hubiese una relación sexual en la pareja. Se decía que Dios abría la matriz de la mujer para concebir, y el hijo era llamado hijo de Dios. Isaac, el risueño, pasó a ser hijo de Dios, el Eterno.
El Eterno engendró a Isaac de una manera figurativa y no literal, porque tuvo que intervenir biológicamente Abraham. Lo mismo pasó con Raquel, que dio a luz a José, en Génesis 30, 22 al 25. Y sin ir muy lejos, lo que le sucedió a Zacarías y Elizabeth, prima de María, cuando concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, que abrió la matriz de Elizabeth, que era estéril, y tuvo relaciones con su esposo Zacarías y concibieron a Juan el Bautista. ¿Qué milagro ocurrió en María? Lucas 1:30. Dice la palabra: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahora leemos, y esto es muy importante, en el versículo 32, este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, que por descendencia corresponde a José, esposo de María. Eso lo podemos leer en Mateo 1:16. José, el esposo de María, la madre de Jesús, conocido como el Mesías. Esta es la mentalidad judía. Y llegamos a un concepto diferente a la romana y a la cristiana evangélica. Vamos ahora con una mentalidad judía para una correcta interpretación. Hubo una intervención divina en la concepción de Jesús cuando se produjo la ovulación en la joven María, cuando a temprana edad se unió sexualmente con José. Dios abrió su matriz, figurativamente, como pasó con Sara y Abraham, con Jacob y Raquel, con Zacarías y Elizabeth. Pero en vez de ser con mujeres de avanzada edad, fue con una joven, como lo profetizó Isaías 7:14, como leímos anteriormente. Fue un nacimiento sobrenatural y causado naturalmente. Me explico. Sobrenatural fue la ovulación de la joven María. Natural, la procreación entre María y José. Ejemplo, Isaac nació sobrenaturalmente de Sara, su matriz ya cerrada. José nació sobrenaturalmente de Raquel. Samuel también nació sobrenaturalmente de la matriz cerrada de su madre Haná. En estos casos, ninguna podría ya concebir. Dios intervino y un milagro tuvo lugar. Cada mujer tuvo su relación sexual con su marido. Estos hijos fueron llamados hijos de Dios. En el judaísmo, cuando una mujer no puede tener hijos y Dios interviene, son llamados hijos de Dios. Y vienen a cumplir una misión única y extraordinaria. Los judíos dicen, fue engendrado por Dios, no en sentido pagano, sino como lo he explicado ya anteriormente. Si hubo intervención divina en la apertura de la matriz de María. Si lo vemos desde el punto de vista romano, llegamos a una conclusión. Y si lo vemos desde el punto de vista hebreo, llegamos a otra conclusión. Una interpretación lleva a un Mesías judío. Otra interpretación nos lleva a un Mesías católico, no judío, una antítesis no aceptada por los judíos, porque los judíos no creían en ese tipo de concepción
divina a través de un Espíritu Santo. Imagínese usted que el Espíritu Santo quedaría como un adúltero en una relación entre un hombre y una mujer, una tercera persona. La única intervención que hizo esa tercera persona es abrir la matriz de María para que pudiese concebir al Salvador del mundo. Cuando leemos, por ejemplo, en Lucas 2:27, dice la Escritura: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice sus padres, no María y José. ¿Entiendes? O Lucas 2:41, cuando leemos, ¿verdad?, en Lucas 2:27 y 2:41, les voy a anexar lámina correspondiente. Continuamos. Profecías para el reinado sobre Israel. El reinado sobre Israel era por descendencia de David. Para ser Mesías debía ser por descendencia directa del padre, no de la madre. Por ejemplo, las hijas de David no podían dar descendencia a un rey. Según la tradición judía y la cultura hebrea, es por el varón. En Mateo 1, del 1 al 16, está bien clara la genealogía de José con respecto a David. Y si leemos el Salmo 132, escrito por el mismo rey David, en el versículo 11 y 12, ¿verdad?, podemos leer: y si los hijos guardan mi pacto y mis recordatorios que yo les enseñaré, hijos de Dios también para siempre se sentarán sobre tu trono, ¿verdad? Porque Dios ha jurado a David, verdaderamente no se retraerá de esa promesa, del fruto de tu vientre, de tu semilla, de tu simiente, pondré un trono. Ahí tenemos el Salmo 132. Cuando leemos en Juan 1:45, dice la palabra: luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en las Escrituras y del también que hablaban los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Esa es la parte que escribe Juan. Y Juan, en 6:42, en el versículo específicamente, ¿qué decían los pobladores? Decían: este no es Jesús, el hijo de José. Nosotros lo conocemos, a sus padres. ¿Y cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Incluso podemos leer aquí en Romanos 1:1 de Pablo, y dice la palabra: Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, según la biología, según el origen biológico de José y María. Fíjese lo que hace Pablo. Pablo hace hincapié al final, según la carne. Conclusiones, hermanos. ¿Cómo llega Jesús a ser considerado hijo de Dios? Por la intervención divina sobre la joven María, para abrir su vientre, como expliqué anteriormente. ¿Qué lo hace ser el Mesías? A través del linaje de David,
por la simiente de David, por la semilla, que es el semen en la traducción griega, por ser hijo de José, tradición y cultura judía. Fíjense bien, ¿por qué Marcos no menciona nada al respecto del origen de Jesús? Podemos leer a Marcos de arriba a abajo y no hace mención alguna. Marcos era un mazoreta. ¿Qué es un mazoreta? El término masoret significa tradición y designa, los masoretas tenían la designación de recopilar las tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico, recogiendo todos los escritos para hacer copias fidedignas. Acuérdense que Marcos no fue testigo presencial de Jesús. Él recogió datos, copiló cartas, copiló argumentos para redactar su evangelio. Y guardaría, si fuese, y guardaría acaso un evento extraordinario, como nos quieren hacer creer las iglesias tradicionales. Para Marcos, viéndolo desde un punto de vista judío, era normal. ¿Qué fue normal? Que Jesús tuviera un padre biológico humano. Nació como nacen todos los hombres. Al igual que Lucas, el segundo mazoreta, explica muy bien Lucas en el capítulo 1:26, como ya leímos anteriormente. ¿Tuvo o no tuvo padre natural? Jesús sí tuvo un padre. Tenemos entonces que Lucas lo afirma, Juan lo afirma, Pablo lo confirma, que por vía paterna Jesús es el Mesías, descendiente de David. Hubo algunas manipulaciones, algunas interpolaciones en algunos escritos, por lo menos el escrito de Mateo y Lucas. Ejemplo, tenemos en Mateo 1, 18 al 25. Le voy a anexar la lámina al final para que la pueda leer, para intentar borrar la paternidad de Jesús. Jesús se mantuvo obediente, fue estudiante de la Torá, de la Taná. ¿Recuerdan el pasaje cuando a la edad de 12 años se les extravió a sus padres y comenzó a estudiar según la tradición judía? Eso es lo que se conocía como el Bar Bisnak, que es en la tradición católica cuando el niño se prepara para la primera comunión. Igual es en la tradición judía. Para conocer la Taná se aprendían las escrituras de memoria y era una obligación. Se mantuvo firme según los preceptos de la Torá. Si vamos a la carta de los Hebreos 7:26, porque tal, dice la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Imagínense eso, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Y cómo fue perfeccionado para siempre? Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Leemos en el verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿por qué padeció? Aprendió la obediencia. Pongan atención, él no nació obediente, aprendió la obediencia. No vino preprogramado para obedecer.
Si hubiese sido programado, ¿qué mérito hubiese habido ahí? Sería como una computadora, una máquina. Y Jesús era humano. Fue perfeccionado para ser Salvador para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden Melquisedec. Miren, hermanos, escuchen con atención. El tema expuesto a ustedes queda de su libre albedrío, libre decisión. Pueden seguir con la tradición y doctrina católica o cristiana evangélica, o la doctrina judía, porque Jesús, el Cristo, es judío. Muchas bendiciones, hermanos, y escuchen con atención, y voy a anexar la última lámina que quedó pendiente. Que pasen y sigan pasando muy buenos días.